This call is now being recorded. Entonces, vamos a iniciar en esta sesión y por eso fue el título que enviamos de invitación. El libro de Li Qin o Chou Yi y o la medicina tradicional china. Y en lo que yo llevo de conocimiento de casi toda una vida profesional, más de 25 años, pues realmente en este momento puedo decir que es o la medicina tradicional china. Es más, la medicina tradicional china depende de esa mirada de Li Qin y precisamente eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Voy a empezar la proyección para que entremos en el tema precisamente. Entonces, precisamente, eh, lo que les comentaba, el I Ching o la medicina tradicional china. Y esto pues ya nos lleva a un punto muy específico. El I Ching, como se conoce más en China, el libro se conoce como el Chou Yi. Y este Chou Yi o I Ching es precisamente la investigación que tienen de largo alcance, de largo tiempo, dentro del proceso de el conocimiento. Esto no es exclusivamente chino o dependiendo del pensamiento o filosofía china. Esto depende de una investigación hecha por los chinos, por los protochinos. Estamos hablando de investigaciones de más de 10.000 años, donde se empieza a hablar de una relación y aquí empezamos a ver qué tanto nosotros realmente hemos sido una civilización que ha ido civilizando o hemos sido una incivilización. Lo digo porque en el tiempo antiguo, y no solamente en China, en muchos países como India, como Japón, como Turquía, como Egipto, como países de Europa precisamente, y sobre todo países, culturas aborígenes, que tenían una concepción sobre lo que era el hombre inmerso dentro de un campo de vida que estaba dependiente de su parte superior y de su parte inferior. Y ahí empezamos precisamente en esa historia de cómo el proceso se va llevando. Un segundo acá, ok. A ver si nos... Perdón un segundo que no está en pantalla completa, voy a volverlo a... Ahora sí estamos. Entonces, ese proceso del hombre inmerso dentro de los códigos que son los que tenemos que nosotros visualizar o más bien tratar de ver cómo veían esas civilizaciones antiguas, las civilizaciones tan profundas como la civilización china y en esa medida cómo realmente el proceso de el ser humano era embebido dentro de una relación que colocan ellos y empieza a hacer la investigación de cómo es lo que los rodea. Inicialmente, pues claro, desde la mitología china y después desde la historia china, se habla de un periodo donde hubo tres seres, los llaman los tres Augustos o los tres formadores de la patria, el emperador rojo, el emperador blanco y el emperador amarillo, el emperador Huan Ti, el emperador Fu Xi y el emperador Shennong. Estos eh, tres emperadores se les da la calidad de haber generado la, el conocimiento de lo que son tres aspectos que tiene el ser humano o la mirada del ser humano. Y eh, uno, el emperador Shennong, se encarga de hacer toda la investigación de todo lo que es terrestre, de todo el sistema
minerales reino mineral, el reino animal, el reino vegetal, el emperador Juan Ti del reino humano y el emperador Fuxi se encarga de lo que es lo celeste. En esto hay historias desde Panku, que se habla que es como el generador de todo el universo. Y ese proceso precisamente lo maneja él en base a una división que hace. Pangu dice que divide en una bola que en donde está él y la separa y genera lo que es el cielo y la tierra. Después Niwa, la hermana de Fuxi, habla de que es la formadora de los humanos y de las estrellas, y a ella se le debe, en una afiliación con Fouché, el proceso del conocimiento de todo lo que existe, de todo el universo. Entonces, por eso esa unión de Niwa con Fouché lleva al conocimiento de lo celeste. Entonces, fíjense que aquí ya, desde parte de mitología y parte de historia, se habla de tres emperadores, tres augustos, tres pilares fundamentales, que son los que van a generar un grupo de investigación que después se convierten en textos que son de gran importancia, de suma importancia, la base de todo el proceso de la cultura china. Y en eso se basa Shenong, del estudio de todo lo que es, como les decía, mineral, vegetal, y hace el texto de que es el Shenong Benzao, que es el texto de herboraria o de todo lo que existe dentro de la naturaleza de la Tierra, y su comprensión de su relación, su sincronía, su gestación de correspondencia con el reino humano. El emperador Juan Ti se encarga de establecer la relación del humano y eh, genera el texto del Huan Ti Neijing Sowen Lin Shu, que es el texto básico de medicina o de armonía y de equilibrio del hombre con sus dos medios, el terrestre y el celeste. Y finalmente Fuxi, que es el que nos viene hoy y nos convoca, genera unos códigos que son la base del libro del I Ching, precisamente. El libro del Chou Yi, que tiene el mismo nombre. Y precisamente fíjense cómo estos tres libros, pero de los tres libros, el libro más importante, el libro base, el libro de base de la cultura china y de la cultura universal, es el I Ching, precisamente. Entonces, eso es lo que lleva, y en la clase de hoy vamos a ver esa relación del libro del I Ching con los procesos que tienen que ver con la medicina tradicional china y cómo esa relación. Aquí tenemos que hablar ya de tres pilares, pero de dos fundamentos, ya desde lo que se llama el pensamiento, filosofía, modo de ver, o la cosmogonía o cosmovisión, que es hecho uno por Confucio y el otro hecho por Lao Tzu, el viejo orejón, como está la traducción. Estos dos generan dos textos también fundamentales, básicos, el Confucio y las Analectas y Lao Tzu, el Tao Te Ching, el libro de la vida y la virtud. Claro que tienen ellos, solamente se le conoce a Lao Tzu el libro de el Tao Te Ching. A Confucio no escribió, pero sus discípulos escribieron varios libros, entre ellos el libro de la gran sabiduría, el libro de justo medio y otros libros que tienen su autoría Confucio, y que todo el proceso era el entendimiento verdadero de la moral. Y cuando se habla de moral dentro de el código esencial y profundo, será el código de la esencia fundamental, el sentido fundamental de la humanidad, del hombre, de la persona, de su ser y el camino de evolución de ese ser, precisamente. Y en eso, aquí voy a hacer un recuento precisamente para que nos enfoquemos en esa filosofía profunda del I Ching, y para que desde este punto empecemos a hacer las relaciones con
lo que es la medicina tradicional china. Aquí yo advierto un proceso que sucede tanto en India como en China, como en el Tíbet, como en muchas de las civilizaciones antiguas. La medicina no estaba hecha para curar enfermedades. Y óiganlo bien, porque es que aquí tenemos que romper paradigmas que creemos nosotros que como nosotros los empleamos, nosotros estamos habituados y en nuestra naturaleza, creemos que la historia del mundo siempre ha venido con esa misma naturaleza. No, se crean los procesos fisiológicos armónicos del ser. La medicina ayurveda con la medicina eh, india y sus diferentes formas buscan la armonía del ser con su medio ambiente. O sea, su medio ambiente es con lo celeste y con lo terrestre. Eh, los chinos igual crean la medicina tradicional china para generar la armonía. ¿Qué es lo que mantiene la armonía? Y óiganlo bien, la pérdida de armonía es la que ocasiona la enfermedad. Por lo tanto, se mantiene un sistema de cómo es la armonía entre el hombre con su plano material y con su plano inmaterial, que es todo lo que se llama la naturaleza de las cosas, del ser, de la vida. Entonces, eso ya nos pone en un parámetro completamente diferente de pensamiento. Un pensamiento donde el plan es generar permanentemente un estado de bienestar, de salud y de armonía, y no un tratamiento de enfermedades por disarmonía. Precisamente al comprender la armonía, comprender lo que es la simbiosis entre el hombre y su plan celeste y terrestre, entonces se empieza a comprender precisamente cómo el hombre tiene la posibilidad de entrar en esa simbiosis y ya lo que ve que no es armónico tiende a llevar a ese estado de armonía. Este es una parte de precisamente el Palacio de la Gran Armonía. Esto es en Beijing, en Ciudad Prohibida. Aquí era donde el emperador, en el tiempo que estaba el mandato de emperadores en Beijing, en los últimos tiempos de China, cuando era todavía un manejo de dinastías. Este era el Palacio de la Gran Armonía, precisamente donde el emperador recibía a la gente, los dignatarios y todo, hacia sus juzgamientos. Y en eso precisamente está este código de relación y se le quita estas imágenes que van a ver a continuación, son del profesor Jean-Jacques Lavière, es un médico y odontólogo francés que estudia profundamente la medicina china y luego se va a profundizar la medicina china en la Universidad de Yunnan. Dura varios años y después se vuelve pionero en Occidente de la medicina china. Y precisamente en la Universidad de Yunnan, donde yo estudié medicina tradicional china, hay un mausoleo, no, pero una estatua conmemorativa del doctor Jean-Jacques Lavière como uno de los pioneros de la medicina china hacia afuera. Y él habla de esta condición, de cómo el hombre está inmerso entre el suelo y el cielo, y está en la mitad de los dos. Y fíjese que todos son simbolismos. Ustedes ven la parte de arriba circular, la parte de abajo cuadrangular, y la parte del medio con una cruz. Eso lo vamos a explicar precisamente, que empieza la simbología, la ideografía, los ideogramas, la pictografía, que es la esencia de todos los procesos que hay de los seres antiguos que logran, por medio de simbología, de pensamiento simbólico, generar un proceso holístico, un proceso integrativo completamente. Y en esa trilogía se crea el cielo, el suelo y la mirada del hombre en la mitad, mirando eso celeste que tiene unas cualidades y eso terrestre que tiene unas cualidades determinadas. Y las cualidades empieza a verlas desde esa eh, complementación en cuanto a la consistencia entre el cielo y el suelo. Y se da cuenta que una cosa que encuentra en el suelo es que es material, que hay sustancia, que hay materialidad, que hay concreción. Mientras que ese protochino antiguo se da cuenta que el cielo no se puede medir
Y miren tan hermoso esas conclusiones que van sacando. Uno crea sustancia y la sustancia se puede medir. Usted puede medir un litro de sangre, un litro de orina, se puede medir el potasio, la vitamina, pero una pregunta, ¿cómo se mide el amor? Solamente de una forma cualitativa, poco, mes, más o menos, mucho, excesivamente. Y cómo se mide la inteligencia, cómo se mide el miedo. Fíjense que son cosas que no están dentro del mundo material, que están dentro del mundo de la esencia. Y miren que aquí ya nos empieza a hacer una división dentro de la que es la consistencia y se genera esos códigos de cantidad y calidad dentro del ser humano. Y esto lo empiezan a ver los protochinos en esa relación del cielo, lo celeste, lo inmaterial, ¿sí? Y lo que es terrestre como cantidad y calidad. Y se le da ahí una esencia de lo cuantitativo y lo cualitativo. Aquí es una foto en China de el Palacio de Chien, el Palacio del Cielo. En Beijing está muy cercano a, a la ciudad prohibida. Y si se dan cuenta, tiene tres techos. Uno corresponde a lo terrestre, uno a lo humano y uno a lo celeste. En ese palacio se generaban, el emperador de turno generaba las ceremonias, sobre todo las más grandes, las de invierno, donde se generaba un final de ciclo y un comienzo de ciclo del año. Y se hacían unos ceremoniales para buenos augurios y buenas energías en todo el proceso que tenía que ver en cuanto al gobierno y en cuanto a las cosechas. Y se leían los 24 climas solares que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, fíjese que todo tiene una simbología que hoy en día todavía está. Y dentro de la dinámica estaba la dinámica del suelo y el cielo. Y en esa dinámica se veía que el suelo, lo material, siempre estaba quieto, estaba inmóvil. Por eso era fácilmente medible y podemos medir un cuarto. Sabemos que todo lo que está en el mundo material es medible, mientras que lo que está celeste siempre estaba en ciclos, en rotaciones, en movimiento. Y logra entrar a esa dicotomía de lo quieto y lo móvil, lo que está permanentemente quieto y lo que está permanentemente móvil. Y a eso que está inmóvil siempre está en un plan de receptor, de recibir, y está en un plan de pasividad, mientras que lo que está en el cielo está como un emisor activo, un emisor que da permanentemente y otro que recibe. Y ese dador universal se empieza a ver como lo virtuoso del ser, lo que está en el cielo, lo que está en el mundo inmaterial, lo que está en el mundo abstracto, lo que tiene que ver con lo cualitativo. Y eso cualitativo es lo que finalmente hace la esencia de las cosas. Mientras que lo que está en un punto cuantitativo se vuelve un receptor, se vuelve inmóvil, se vuelve sólido, se vuelve medible, se vuelve material. Entonces se le da el receptor. Del cielo viene el sol, del cielo viene la lluvia, y la tierra recibe el sol, recibe la lluvia para nutrirse, para calentarse, para hacer sus ciclos. Y esos ciclos son los ciclos precisamente de agua, fuego, que son los que hacen que la vida tenga sentido y tenga la emisión y tenga ciclos y ritmos permanentemente. Y eso genera dos procesos, que uno es de complementariedad entre cielo y suelo, pero también un proceso que es donde está la cruz que hablábamos, que es de jerarquía. Y se prima que lo celeste, que lo denominan ellos como lo noble, es lo que es el sentido del servir, del dar, de ofrecer, como lo que viene del cielo, en esa línea vertical. Y lo que es complementario es precisamente esa relación que hay entre el proceso de lo celeste y lo terrestre como una complementación de juntos que en esa medida cada uno guarda un 50-50 en cuanto a derechos y deberes, llamémoslo así. Y en eso se van generando después, en la cultura del mundo y de la historia, unos seres que son sedentarios, que se encargan de estar en ese estado de inmovilidad, de estar más hacia ese estado de lo material, y unos seres que van a manejar lo celeste, que son los que se denominan los nómadas. El celeste, el terrestre o sedentario se encarga de hacer la mirada desde una visión material
prima su día de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya se recoge y la noche de las 6 de la tarde a 6 de la mañana. Por lo tanto, el día está empezando para él a las 6 de la mañana. El nómada está viviendo en el día, en la referencia del sol, en la noche la luna y las estrellas. Normalmente son nómadas, ¿por qué? Porque están buscando comida para sus animales y tienen que estar rotando permanentemente día y noche. Tienen que llevar su casa a cuestas, el sedentario la construye. El otro vive en toldas que van en la mañana a deshacer para seguir caminando. Y aquí es muy importante, para el nómada, el comienzo del día es las 12 m, 12 de la noche, porque es el momento de mayor oscuridad y desde ahí empieza a sentir que lo negro se vuelve menos negro cada vez hasta las 6 de la mañana cuando ya hay una definición de lo que es día, pero no quiere decir que no haya empezado a aclarar desde la medianoche. Entonces fíjense que ponemos un parámetro entre sedentario y nómada, 12 de la noche uno, mientras que el otro está hablando de 6 de la mañana. Y eso pues, se generan dos concepciones y dos mundos. Pero aquí ese proceso tenemos que ver precisamente más en ese código, que es un simbolismo, y aquí está la pictografía, la ideografía, el simbolismo, la conciencia simbólica, que después vamos a ver más adelante en lo que en Occidente se habla como neurociencias de ciclos circadianos. Imagínense, tenemos una neurociencia, una especialidad en neurociencias que se llama neurociencias de ciclos circadianos y vamos a verlas. Y en eso el círculo como una simbología de lo que es celeste, de lo que es ser nómada, de lo que es la esencia de lo cualitativo, mientras que lo cuadrado como un código de lo terrestre y de simbología es el plan de lo material, lo concreto, lo inmóvil, lo quieto. Y esa simbología pues se va a trasladar en todos los procesos de la vida y ese intermedio de lo humano, que es el 8, ¿sí? Una simbología entre el círculo y el cuadrado es el 8, el octágono, para hacer esa simbología del punto intermedio. Pero todo esto no es una simple simbología al azar, sino es el dueño de una esencia o un sentido fundamental, que es lo que siempre buscan esas culturas milenarias. Y aquí ya podemos comprender entonces todo el círculo, el cuadrado y la cruz que nos hicieron ver al principio. Y ahí entramos a ese valor de yin, lo quieto, lo oscuro, yang, lo celeste, y es donde se fijan esos códigos de la esencia fundamental de todo lo que hay y que lo han fijado ya en otras palabras todas las culturas aborígenes. Un centro que va del centro, siempre juntos van del centro, hacia la periferia de forma expansiva y genera movimiento de forma centrífuga, que es el movimiento yang, y un movimiento centrípeto que viene hacia el interior, que es el movimiento yin. Y eso va generando dos dipolos, como ustedes se dan cuenta, que nos maneja inclusive una relación con sentidos fundamentales como el de hombre y mujer, que tienen una diferencia precisamente por dos códigos que están desde el ser. El hombre en chino eh, su, su vocablo chino es Nan, y Nan es compuesta por dos caracteres chinos. Uno es Li, que es fuerza, y el otro es afuera, exterior, campo. El carácter de la mujer es un carácter que es Mu, y quiere decir monja budista, que tiene que ver con ese ser que está hacia el interior en introspección y que va con un plan de conexión con lo espiritual. Entonces, fíjense que esos caracteres tienen cualidades esenciales de sentidos de vida, que eso es lo que tiene la escritura el lenguaje chino. Y entonces se generan esos movimientos de yin y yang que están permanentemente en el proceso y van moviéndose en ese código de armonía de yin yang permanentemente. No son estáticos, son dinámicos permanentemente.
para crear la armonía de todo. Este es el Palacio de Verano en Beijing, precisamente, donde se generaban también, aquí permanecía sobre todo la emperatriz, y cuando estaba en verano iba el emperador a descansar en ese palacio. Y todo esto va generando una ley de ciclos entre yin y yang, que es lo que finalmente hacen lo que son los ciclos del día, que es mañana, mediodía, tarde, crepúsculo y noche o medianoche. Y eso nos genera los dos códigos de día y noche, pero esos códigos también, si los vemos, van generando, eh, pongamos ese mismo en el año. Entonces estamos generando primavera, verano, otoño e invierno, y cómo se van haciendo ciclos de año que van en ese comienzo de primavera, luego lo máximo que es verano o mediodía. Fíjense, la crepúsculo oeste u otoño, medianoche o invierno, alba, este o primavera. Y así van generándose ciclos en todo lo que hay. Y eso fue lo que estudió precisamente el I Ching. Eso es lo que empieza el I Ching a buscar en esos paralelos que hay, que vamos a pasar los de zonas de actividad en actividad y todo eso, para empezar a encontrar precisamente códigos que ya en un proceso mayor, más grande, empieza a verse como ciclos determinados y movimientos determinados. Fíjense, aquí empezamos a ver la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Pero todo esto, esta conclusión, y miren el año nuevo donde está un ciclo, como estamos dentro de una relación entre el nómada y el sedentario precisamente, se escogieron en los chinos un término medio basado en los ciclos lunares para poner el año nuevo de acuerdo a los ciclos lunares en un intermedio entre el nómada y el sedentario, entre las 12 de la noche del comienzo del día o el comienzo del año y las 6 de la mañana del comienzo del día. Y en eso entraron todos los que son los equinoccios, los solsticios y todos los procesos. Y aquí entramos ya a ese código simbólico, a ese código donde ellos con su inmensa sabiduría empiezan a comprender y a emitir que los procesos de la vida se van basando precisamente en esos códigos completamente binarios. A la izquierda está ese código de lo celeste y ya lo agrandan más, lo no manifestado, lo esencial. Um, Aquí en lo que he ido en la profundización de investigación es como si estuvieran los códigos de la divinidad, los códigos del Tao, ¿sí? La materia prima de la esencia fundamental de lo que somos nosotros, unidos a una esencia fundamental de un todo. Y por eso le ponen el nombre de Tao. Y eso en el lado derecho, cómo eso se manifiesta dentro de los planos manifiestos. Pero planos manifiestos, entiéndanlo bien, también no son planos exclusivamente materiales. Cuando hablamos de materiales no es que se ven, se sienten por los cinco sentidos. Es lo que puede mirar el microscopio electrónico, lo que puede mirar todavía procesos posteriores, pero que también tienen que ver con la simbología de materia y energía. Y recuerden ustedes que la tabla periódica, donde aparece lo químico, que es donde estamos sentados nosotros, y la medicina occidental está sentada sobre un holismo únicamente químico. La medicina, estas medicinas de Oriente están cimentadas sobre lo físico, por eso están cimentadas sobre la energía. Pero recuerden ustedes que cuando vemos la tabla de elementos químicos, cada uno de los elementos tiene una fuerza negativa o positiva, ¿sí? Fíjense cómo lo físico se vuelve químico y se traspola a nivel celular. Entonces, es el transpol de energía a materia, de lo físico a lo químico dentro de el proceso de cada uno de los materiales o de los elementos químicos de la naturaleza. Entonces, siguiendo este proceso, se habla de un Pacua o trigramas planetales. Si ven aquí, tres. Fíjense, el código de lo terrestre, lo humano y lo celeste. Ellos lo ponen en ese primer código. Segundo código, hay algo que es yang y algo que es yin. Lo que es yang es una línea continua, lo que es yin es una línea discontinua o cortada. Y en eso, esa unión de esos tres, con los tres mismos, ¿sí? Si se pone una combinación, da 8 posibilidades,
que es lo que se llama como el octograma de Fuchs. Esas 8 posibilidades que vienen desde lo celeste, desde lo divino, desde el espíritu, desde lo esencial que está al lado izquierdo y que eso se plasman al mundo de lo manifestado. Y se dan cuenta, en el plano de la derecha empiezan a ver, en la izquierda hay fuego, agua como sustancias esenciales, fundamentales. Está en la tierra, el cielo, está la montaña, está el um, trueno. Mientras que a la derecha, usted ven que ya se ven la relación y miren que en la relación, si vamos a ver la parte de arriba, Li dice, está en el quemador superior, tiene que ver con, con el corazón, con los ojos, con el fuego, con el Li, que es la esencia del fuego. Como Heart Kun, el telegrama Kun tiene que ver con el abdomen, con el vaso, con el estómago. Entonces miren cómo todo esto, aquí pasamos de 0 a 100 y miren la interrelación que hay natural de lo no manifestado a lo manifestado. Y desde aquí se empieza a ver los procesos de un gran yin, un pequeño yin, un gran yang, un pequeño yang, que es lo que se llama tai yang, tai yin, shao yang, shao yin. Y se crean los primeros 4 códigos que después son los que van a formar los meridianos o centros energéticos. Y acá de esa interrelación, fíjense, se van generando al lado izquierdo, fíjense que estamos viendo ya los 5 elementos que están y la interrelación de ellos generacional y de interdominancia de ellos. Pero al lado derecho estamos viendo el Pagua ya montado dentro del código de lo manifestado. Eso por eso se llama los 8 trigramas postnatales. Los prenatales o Huotien o Xientien tienen que ver con la esencia fundamental, la base que tenemos nosotros, el disco duro de cada uno de nosotros que está pegado al espíritu, a la conciencia, a Dios supremo. Fíjense, ahí es donde está la lectura muy clara y no es una filosofía, es el proceso de miles de años de seres altamente sensibles que van comprendiendo que hay un código celeste y un código terrestre y que es la armonía cuando juntos se empatan, ¿sí? Y se entrelazan y son uno, son uno. Entonces fíjense que aquí empezamos a ver que la relación que hay de una premisa que es hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, que la tienen también aquí dentro, ese mismo código lo tienen dentro de el I Ching, es si yo tengo el disco duro fundamental mío, ¿sí? Y me acoplo y me armonizo con él, pues voy a estar en un punto de armonía y en un punto de potencialidad permanente, sin enfermedad, sin muerte, que es otro código que es muy difícil para nosotros comprender en ese momento, de que realmente la vida tiene un paso de lo material a lo espiritual. Y ese paso puede hacerse a troncas o panochas por muerte, por enfermedad, o por estado donde el ser simplemente hace el cambio. Eso precisamente cuando se estudia a fondo todo ese proceso de el sentido de lo que hizo el Cristo Jesús, se empieza a ver por qué Él resucitó al tercer día, 3, y por qué Él quedó y después de que vuelve a mostrar que tiene vida eterna, tiene la capacidad de materializarse y desmaterializarse a completa voluntad. Y eso es un proceso que en la medida que uno va penetrando también en ese mundo de lo crístico, va comprendiendo ese sentido que era el sentido real que tenía Jesús en su mensaje de salvación realmente. Esa es la salvación. Y todo este código va a entrar a el proceso de la división del yin y del yang en un código que es muy bonito y es el código de el mundo físico, el mundo energético y el mundo espiritual. Esa trilogía que está permanentemente. Entonces, fíjense que aquí empezamos a ver cómo el I Ching empieza a dividir y no solo dividir, a decir, estamos hechos de 3 partes, un mundo físico, un mundo energético y un mundo espiritual. Y todo eso somos uno solo. Entonces, miren que la relación, por eso les digo, el libro, o sea,
la medicina tradicional china no es realmente medicina y no es medicina como se maneja en Occidente, porque en Occidente se maneja desde el comienzo de los 5 elementos, es desde la izquierda. Se pierde todo el proceso espiritual que debe conocer el médico tradicional chino, que debe generar en bases a procesos como meditación, qigong y conocimiento pleno, ¿sí? En la carne de la presencia del espíritu. Y eso es un proceso que es la profundización verdadera y esencial de la medicina china. Por eso, fíjense que aquí ya empezamos a ver que realmente si esa simbiosis se ve armónicamente, se llama salud, se llama potencialidad, se llama poder, se llama eh, un estado de sanación permanente, eterna, y un estado de ascenso. Los cambios son transformaciones hacia la evolución, no son cambios hacia la enfermedad, no son cambios hacia la degeneración. La esencia del ser humano es al revés, un camino permanente de evolución. Si no, esto no tendría ningún sentido. Y esto no solamente está escrito desde los chinos, los indios lo tienen en la Misa Ayurveda, los hablé en la primera clase del Ramayana, precisamente el libro clásico del hinduismo, donde empieza a hablarnos esa relación con la fisiología y con la neurología que el doctor Tony Nader, médico neurólogo de Harvard y de MIT precisamente, nos empieza a describir y se da a la pela de hacer esa simbiosis y a investigar desde la profundidad lo mismo que Li Chin, de esa relación que hay de espíritu y materia, todo un engranaje, todo una anatomía hecha precisamente en base a esto que estamos hablando. Y de eso, precisamente, se habla esa relación y de dimensiones ya. Estas que hablamos dimensiones, se puede hablar de dimensión o estados de conciencia. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de tener lo más materializado de lo material, lo más denso de lo material. Y en eso denso entramos a entrar en un mundo de partículas, materia, un sentido de caos, que es cuando la materia empieza a encontrar un reordenamiento interior y el proceso de entrar en partículas y después el proceso de celular energético, luz, espacio, y ahí nos vamos a emociones, sentimientos, pensamientos, para llegar precisamente a el código de entrada en lo que son las virtudes, que no es otra cosa más que los códigos del mismo mundo material que vienen del mundo espiritual, que son la base fundamental de nosotros. Ya las virtudes son procesos de la anatomía energética espiritual, que son los que tenemos esencialmente. Y lo que son emociones y sentimientos inferiores son simplemente lo que tenemos para vivir nuestra mente reptiliana o cerebro reptiliano distintivo de supervivencia. Pero precisamente por eso el ser humano va ascendiendo esos campos espirituales, para que de esa forma tenga la posibilidad de entrar en todo este ciclo que no lo voy a dilucidar. Esto simplemente lo estamos viendo como la globalidad y como el I Ching como una relación. Pero ya miren, aquí todo esto es lo que estudia el I Ching precisamente, como desde el Tao, la divinidad, Dios, creador, lo absoluto, vamos a entrar para unir y formar eso que dijimos, el cuerpo físico, el cuerpo energético y el cuerpo espiritual del ser. Entonces fíjense cómo es de bonito todo esto y en eso se basan en dos procesos fundamentales. Uno, la esencia, que es un proceso muy hermoso, que es lo que viene como nuestro disco duro, la energía yuan, la energía espiritual, ¿sí? Y el Shen, que es la conciencia. Esa es la composición realmente de nosotros. Esencia, sentido y conciencia. Y en la mitad está el Chi, la energía. Imagínense ustedes. Y todo lo que se maneja es bioenergética dentro de la concepción que más se maneja en Occidente. Hasta ahí hemos llegado y eso es lo que hace la acupuntura, por ejemplo. Actuar. Y la acupuntura, ¿qué es? Como les decía en la sesión pasada, es una aguja que es un electroimán que lo que hace es captar
la energía espiritual y hacer que la energía material se desbloquee y se armonice con la energía espiritual. Eso es lo que realmente uno hace en medicina tradicional y en la acupuntura. Eso es lo esencial que se hace, lo fundamental que se hace. Entonces, eso es una parte, pues, impresionante. Aquí estamos hablando de cómo el sistema tiene un código de que lo maneja el vaso gobernador, que está por la línea de la espalda, toda la línea media nuestra y todo el centro de la espalda, que maneja el alma Jun y el alma Shen, y se llama el vaso gobernador o canal de Tumai, son los canales extraordinarios que son canales espirituales, y cómo la energía que viene en lo manifestado se maneja por los canales de la región anterior y está manejándose la energía del Yuan Shen, la energía Po, perdón, la energía Chi, la energía de la voluntad, Chi, y la energía Po, que es la energía instintiva, que está manejada, o genética también, que está manejada por un canal medio que está pues, baja del ombligo, o sea, está abajo, línea media, y sube del ombligo por la línea media hasta aquí, en la parte alveolodental del maxilar inferior, el otro alveolodental del maxilar superior. Por eso cuando en medios de meditación uno tiene que poner la lengua en la punta de la lengua en la región alveolodental, es porque está ahí integrando los dos canales, el canal terrestre con el canal espiritual del ser. Entonces, miren, todo eso lo tenemos y todo eso es lo que nos habla precisamente el I Ching. Todo eso es lo que se ve en el I Ching. Entonces, ¿qué es realmente el I Ching? Es el medio para conocer la esencia fundamental de todo, pero no es solamente lo humano. El I Ching no está encargándose de lo humano. Es todo, una planta, un mineral, una función, un trabajo, el ser director, el ser secretaria, el ser gerente. Todo tiene unos códigos que los chinos en el continente chino lo hablan como el emperador, corazón, conciencia, espíritu fundamental, y cada uno, por ejemplo, el pulmón es el primer ministro, por las funciones que tiene cada uno y la importancia de funciones que tiene, aquí viene lo mismo. Y fíjense que aquí estamos hablando de procesos agentes congénitos donde viene congénito, esa es la esencia, ¿sí? Verdad, integridad, pureza, compasión y emociones adquiridas como el miedo, el aislamiento, la ira, todos esos que tienen que ver con el mundo instintivo del ser. Entonces fíjense que todo esto nos está generando un proceso donde desde la esencia fundamental que viene en el energía yin que se llama, que se materializa en el mundo físico y va a actuar sobre los órganos. Aquí no vamos a meternos simplemente cómo se forma la propiedad energética y las enfermedades por la falta de armonía de cada uno de los órganos y cómo se manejan los 8 vasos extraordinarios o 8 vasos maravillosos que tienen que ver precisamente con esos trigramas, con esa relación de lo celeste con lo terrestre. Esto ya es actuar con vasos maravillosos, vasos extraordinarios. Estamos actuando una medicina completa y absolutamente espiritual. Es una medicina espiritual que lleva a corresponder la armonía de el espíritu, que es el disco duro nuestro, con la armonía de lo que es nuestra esencia fundamental y juntos en armonía produce un estado de sanación que secundariamente lleva a curación del estado físico. La diferencia de sanación y curación es que curación es la ausencia de un síntoma, sanación es la integridad y completa armonía entre el ser y su propia esencia, su espíritu, su alma. Entonces, aquí, como en las 6 aperturas del cuerpo, vemos que tienen efectos cada uno de los sentidos con procesos en los órganos que están en la mitad, el hígado, el riñón, el corazón, el vaso, y partes del corazón conciencia, con las almas fundamentales, esenciales, que van a los aspectos de manifestación de las virtudes fundamentales del ser. Y esto tenemos que verlo desde ya un campo de la medicina occidental, la medicina que nos lleva a el conocimiento de las investigaciones que hay
en la profundidad del ser, que es las neurociencias de ciclos circadianos. Entonces, aquí simplemente voy a hacer una comparación para que tengamos y veamos cómo vamos nosotros en la evolución de lo último que se está haciendo en el mundo, esta relación, pero estamos viendo en esto que son trabajos de menos de 20 años, ¿sí? Y lo estamos alineando con trabajos hechos más de 10.000 años. Imagínense ustedes eso. Entonces, pues tenemos aquí un bagaje de conocimiento desde estas medicinas, desde esta forma de esencia de pensamiento de los indios, de los chinos y de muchas culturas, inclusive la cultura muisca de nosotros, la cultura huitota, la cultura de los Ingaps y Kansas, aquí solamente en Colombia, ni qué decir de pueblos en otras partes del mundo, aborígenes que también hicieron los mismos estudios, pero ¿cómo los hacían? No tenían naves espaciales, eran estudios donde el ser podía trascender la materia, dejar el cuerpo y hacer viajes que se denominan astrales para tener conocimiento de esos mismos planos. Ahorita se está hablando ya y se está haciendo investigaciones muy serias, sobre teletransportación, el poder yo irme para París. Ya se está haciendo a nivel de la neurociencia y de la medicina ese proceso. Entonces, miren aquí, todo esto que les voy a hablar en estas diapositivas es medicina occidental. Como las glándulas, si vemos acá, esa es la parte bioquímica que no voy a meterme ahorita en este momento, pero sí quiero que veamos los ejemplos. Glándula pineal, glándula suprarrenal, hipófisis y otras áreas tienen que ver con lo que se denominan los ritmos circadianos. La glándula pineal se encarga de la temperatura corporal y los ciclos de sueño y despertar. Los ciclos, por eso el dormir es tan importante. ¿Qué es el dormir? El dormir es dejar que mi alma se vaya a los códigos fundamentales, a acabar de recibir el código de conocimiento profundo, esencial de conciencia entre lo que viví en el mundo material con lo que es el mundo esencial y corresponder. Eso lo maneja la glándula pineal por medio de la hormona de la melatonina. La glándula suprarrenal que se encarga de la actividad motora. Y aquí estamos hablando de actividad motora con un centro que se llama el yao inferior, lo llaman ellos, y con los riñones, que tienen que ver con los riñones como la vitalidad del ser, fíjese, actividad motora, vitalidad, y tiene que ver con la adrenalina y el cortisol. Ese cortisol que tan mal se ha hablado, pero que el cortisol natural y la adrenalina natural son las que hacen que tengamos perrenque, ganas de vivir, resiliencia, ganas de hacer las cosas, estar en un permanente movimiento, en un movimiento de vida, en buena voluntad. La hipófisis que maneja las hormonas de las gonadotrofinas, que son una inmensidad, el proceso anterior, la hipófisis media y la posterior, y tiene que ver también con sistemas de sueño y vigilia, pero también tiene que ver con todo lo que tiene aquí. En la hipófisis, por ejemplo, está la hormona que tiene que ver con la empatía, que está en el hipófisis posterior, y otras áreas del comportamiento. Entonces, fíjense cómo tenemos toda esa relación de los ciclos circadianos con las glándulas y con las hormonas del cuerpo. Y esos ciclos circadianos quieren decir que van actuando en procesos de ritmos diarios. Aquí, por ejemplo, el núcleo supraquiasmático que tiene que ver con todos los procesos de luz-oscuridad, con todos los cambios del medio. Y son las células que son fotosensibles, precisamente. Y todo esto simplemente es cómo funcionan esos relojes en el interior. Entonces, veamos aquí las vías de regulación de los relojes. Este reloj tiene estas vías de neurogénesis, desarrollo cortical, neurotransmisión, todo a nivel neuronal, y cómo va haciendo todas esas cascadas para después hacer la sincronía circadiana, la disincronía, que es la alteración, y la producción de patologías. Mire que volvemos a la triada igual. Entonces, miren, desde las neurociencias, de la neurología, se está hablando de todos estos procesos de ciclos que tienen hace 10.000 años, que Li Qin es el padre de la recolección que hacen finalmente los chinos para mostrar todo esto. Fíjense, neurociencias de ciclos circadianos. Miren aquí, por ejemplo, voy a poner un punto. ¿Cómo tiene que ver? Y miren tan bonito, la obesidad. Miren aquí, la obesidad.
¿sí? Con los procesos de jet lag, desórdenes del sueño, la depresión. Y fíjese cómo tiene que ver con aquí ya glándulas y hormonas que están en ese sentido de correlación. Aquí, por lo que les digo, esto es fascinante, esto es un proceso que empieza a estudiar uno todo eso. Y fíjese, aquí la cantidad de enfermedades, dislipidemias, factores autoinmunes, factores de proceso de azúcar, ¿sí? Factores tromboembólicos, estrés crónico. Eso tiene que ver con esos ciclos permanentemente del cortisol, de melatonina, del manejo de la temperatura corporal. Y todo eso va, miren, vía glándula pineal haciendo una cascada. Entonces, miren la importancia de dormir, la importancia de la oscuridad y la luz, la importancia de ciclos que van llevando y ritmos que se van llevando. Y aquí está un ciclo entre dormir y despertar y las implicaciones mayores médicas, precisamente como ejemplos que estamos colocando, de cómo esas neurociencias del ciclo circadiano empiezan a mostrarnos lo que está mostrando el I Ching en esa interconexión entre lo de afuera y lo de adentro. Entonces aquí funciones, eh, metabolismos, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, acá, cómo es de bonito en este proceso como la regulación, ¿sí? De genes que son cíclicos, hacen una función y alteran la, el metabolismo por ciclos. Mire, hipertensión sensible natal, hiperglicemia, triglicéridos y glucosa plasmática, suprime la oxidación de triglicéridos, reducción de presión sanguínea arterial, síndrome metabólico. Mire la cantidad de enfermedades que se empiezan a manejar con medicamentos y el paciente no evoluciona o hay que controlarlo permanentemente, que solamente se llevarían a cabo si entramos a manejarlos con medicina de ritmos circadianos. Pero eso es lo que tiene la medicina tradicional china esencialmente. Eso es lo que se manejan. Hay una parte que son del manejo de la acupuntura con estos ciclos. Y uno empieza a ver cómo y a regularizar esos ciclos dentro del proceso de la medicina. Y ahí pues entra eso del libro. Este es el libro de las mutaciones. Este libro es el libro base que vamos a emplear para el curso precisamente, que vamos a emplear ya a mediados de la próxima semana. Estamos empezando el curso del I Ching. Recuerden, el curso va a estar los días martes de 6 a 8 de la noche, vía virtual. Eh, es un curso maravilloso, es el curso que yo voy a generar permanentemente de aquí hasta los años que me vengan, porque me parece el curso más completo para lo que quieran. Precisamente hoy me invitaron a una conferencia, va a haber un encuentro de maestros de artes marciales del mundo y me invitaron a dictar una conferencia y va a dictar precisamente la conferencia de I Ching, empleado como la base fundamental para las artes marciales del mundo, en el complejo energético que hay para el 27 de julio, precisamente un sábado en la tarde, voy a dictar esa conferencia. Y vienen gente de todos los países del mundo, en muchas partes del mundo, representando a las grandes escuelas del mundo de artes marciales. Y precisamente el libro de sincronicidad de el profesor Carl Jung, el médico y psicólogo, que precisamente desde Occidente empieza a hablar de ese proceso de ciclos y ritmos y cómo todo está armonizado y cómo hay una armonía entre espíritu y materia. Y él lo maneja dentro del plano de la psicología y la psiquiatría. Y él habla precisamente de eso, el mundo de la sincronía. Cuando hay una sincronía en el ser, hay armonía y todo fluye. Eso es lo que el profesor Mihaly, cuando habla de flow, está hablando de ese estado. Llegar a penetrar, y eso se llega cuando yo entro en estados superiores de conciencia y entro en estados meditativos donde comprendo la sincronía, esa resonancia. Eso que hacen los músicos cuando van a afinar. Recuerden ustedes el primer violín de la orquesta filarmónica o sinfónica cuando hace las notas para que se afine toda la orquesta. No importa el instrumento que haya, puede ser instrumentos de viento, de cuerda, pero todos van al unísono creando una sincronicidad del sistema. Entonces, todo eso es lo que precisamente eh, amplía aquí precisamente, es cuando habla de la sincronicidad en el libro de I Ching, Carl Jung precisamente, la
no coincidencia, no la causalidad, no la casualidad, sino la causalidad que lo define, entre esos relojes biológicos que están armonizados, todos están armonizados, tiene un sentido, eso tiene un sentido fundamental en la esencia del ser, pero están armonizados por códigos tanto de lo que soy yo, de lo que soy yo con mis relaciones, de lo que estoy yo con mi pensamiento, lo que soy yo con mis sentimientos, lo que estoy yo con mis acto de laboral y con lo que pasa en mi ciudad, lo que pasa en mi país, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el universo. Estamos permanentemente testeados y tenemos unos GPS universales que nos van generando unas armonizaciones del sistema para que podamos precisamente estar viviendo en armonía con todo el medio y comprender, y ahí están los sentidos intuitivos del ser. Entonces, miren, esos sentidos son los que aquí empiezan a ver, esto es medicina tradicional china, y miren el ciclo de afuera. Esto está hecho hace más de 10.000 años. El estómago, el vaso, el corazón, el intestino delgado. ¿Sí? Por ejemplo, el pulmón, que está trabajando a las 3 de la mañana, fíjense, los momentos que dan ataques de asma, ¿sí? La vesícula biliar trabajando a medianoche. Y así cada uno tiene sus códigos de trabajo, de potencialidad, de procesos que esto está hace 10.000 años. Y esto es lo que hace por medio de los estudios que hacen con el momento de un palo que colocan los chinos. Fíjense, y ven la sombra del palo en el piso. Y con la ayuda de la estrella polar del norte, van haciendo códigos donde van encontrando todos estos códigos permanentemente. Y círculo, lo celeste, el Huo Tien, lo terrestre cuadrado, el Luo Tien, y Luo Shu, perdón, Hetu Luo Shu, Tien Tien Huo Tien, y todos esos códigos, todo esto es I Ching, fíjense. El I Ching que tiene que ver con la luna, con las fases de la luna, con las mareas de los peces, el movimiento, esos movimientos de lo circular y lo cuadrado permanentemente, los ciclos de las estaciones y los 24 grados solares que hacen las estaciones, Yan, Yin permanentemente, lo que les hablaba del gran Yan, gran Yin, pequeño Yin, y ese proceso que se pasa ya después a 3 procesos que tienen que ver con, fíjense, aquí estamos hablando, aquí está la Tierra puesta con los 3 Yan, los 3 Yin, 3 Yan que es mañana, amanecer, media mañana, hasta mediodía, media tarde y noche, y formando los 3 Yan y los 3 Yin, que finalmente son 3 energías que después se traspolan en el cuerpo, ¿sí? Para generar precisamente desde ese código de los primeros 8 trigramas, ese código que son los 24, aquí están los climas solares, fíjense, aquí está, esto es un patrimonio ya que la UNESCO lo denominó como patrimonio del mundo, los 24 climas o subclimas de lo que sucede en en un año solar. Y en eso los códigos de 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, como los códigos de los quas, que tienen que ver con esto mismo que acabamos de ver. Pero todo eso tiene que ver precisamente con la relación de lo manifestado cuadrado adentro, lo circular que es la divinidad o el Tao, haciendo esa relación entre unos y otros. Este es el I Ching, esto es todo el I Ching. Fíjense, todo ese código de códigos que va uno aprendiendo y encontrando el sentido de la vida, que están afuera el código espiritual, adentro del código material, y todo eso por códigos que tienen de matemáticas, y que eso se traspola en hologramas, como el holograma del oído, por ejemplo. Miren, aquí hay un nombre que está invertido, y aquí donde se ponen agujas o chinchetas o semillas, por eso no es aconsejable. Ahorita en droguería están colocando semillas para bajar de peso y las colocan deprivando, por ejemplo, la glándula adrenal con lesiones posteriores y claro, la persona puede bajar de peso, pero a costa de debilitar órganos sensibles. Por eso debe hacerle un médico con mucha experiencia para armonizar si va a armonizar un proceso como la baja de peso, por ejemplo. Como los códigos aquí, miren, un hueso de la mano tiene que ver
con la cabeza, los pulmones, el hígado, el estómago, los riñones, los pies. Entonces, en ese sentido, como aquí a nivel de segunda vértebra lumbar entra por la espalda el centro de Migmen, que es el que trae la energía del espíritu y se manifiesta y lo traspola y potencializa el riñón como agua, el yin, y como fuego, el riñón yang. Esos son códigos ya de fisiología energética de medicina tradicional china. Entonces tenemos permanentemente entrada de energía espiritual nosotros. ¿Qué deberíamos tener? Una entrada permanente, fluida, y de esa forma nos vamos potencializando en la medida que nosotros, por códigos de nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de limitarnos, vamos bloqueando esos códigos esenciales del espíritu, y eso es lo que produce las enfermedades. ¿Cuál es el código de uno como médico tradicional chino? Liberar precisamente esos bloqueos, esos códigos, y llevar al ser, es la finalidad de sanación, a ese código de fusión entre materia y espíritu fundamental de cada uno de los seres. Y eso en una perfección entre Yang Yin, Yang Yin, Yang Yin, que son los tres sistemas de la vida celeste, humana y terrestre, que es lo que busca uno en la armonía fundamental. Aquí, si ven, está precisamente los 5 elementos y todo lo que tiene que ver con cada uno, inclusive energías, emociones, temperaturas, órganos, fíjense, notas musicales, músculos, órganos de los sentidos, mejor dicho, con todo y cómo hay una correspondencia, una relación, una sincronía de todo el sistema. Nosotros somos de sincronía con todo permanentemente. Esa tarde que llovió genera un estado de humedad que genera uno de los 6 chi, que si yo sé armonizarlos, esa humedad se me vuelve positiva, si no se me vuelve un estado de congestión unido con agua, mojado, frialdad, me produce una gripa y un estado de congestionamiento del vaso. Y imagínense usted, la obesidad es humedad en el cuerpo. Imagínense, la humedad se encharca y hace que haya cúmulo de grasa. Entonces, para tratar la obesidad hay que empezar a liberar la humedad de vaso de la persona. Entonces, miren lo bonito. Entonces, todo eso es lo que son los códigos que vienen desde el plano del I Ching como conocimiento, y esos códigos van a pasar a, en este caso, al estómago también, al cardias, al píloro, a todas las funciones, y lo que les decía, esa relación que hay de la estrella polar del norte con los, aquí están precisamente los canales de energía, los meridianos de energía, como cada uno tiene una correspondencia. Por ejemplo, aquí está el canal del pie, el Shoujin del pie, eh, que es el canal del riñón, el canal de la mano, el Shu Sang Shu Taiyang, cada uno de los canales precisamente formando esos 8 procesos fundamentales unidos con Sanyao y Simbao, haciendo precisamente el código que tienen que hacer. Y esto, fíjense, esto que les voy a mostrar finalmente, es el código de los ciclos que tiene la medicina tradicional china en la mujer. Imagínense ustedes, en la mujer. Entonces, estos ciclos, cuando la mujer llega a este primer ciclo de los 7 años, de los 0 a los 7 años, sus dientes de leche ya se han sustituido por los dientes definitivos y su cabello empieza a crecer. A los 14 años, en el segundo ciclo, las mujeres ya empiezan a tener menstruación y cuando energéticamente ya están preparadas para quedar embarazadas. A los 21 años, ese ciclo, cuando la energía del riñón de la mujer se vuelve similar al de una adulta media. Por eso empieza a salir mueras del juicio, ya con el resto de la dentición al completo. A los 28 años es el ciclo cuando el cuerpo está en sus mejores condiciones. Es cuando yin, esencia, sentido, está en su máximo esplendor y cuando es más adecuado que quede embarazada. También ese ciclo sus tendones y huesos se vuelven duros y el pelo es más largo que nunca. Esto está transcrito hace 2000 años de esa forma. A los 35 años durante este ciclo, los ciclos meridianos empiezan a debilitarse. Entonces empieza a aparecer marchita y sus cabellos empiezan a caer. Esto es con el ciclo natural de decadencia del riñón, que es el que no hay que dejar de caer precisamente para generar permanente vitalidad. A los 42, los meridianos empiezan a debilitarse, ustedes no aparece más marchita y el cabello empieza a volverse gris. Una característica de estar con una deficiencia de vitalidad es el que el cabello blanquee. Entonces, eso es muy importante, cuando blanquea antes del tiempo natural, aquí estamos hablando de 42, pero debería no blanquear, y si blanquea después de los 60 y pico de años.
¿sí? Y la función de uno como médico tradicional chino es precisamente que esto, que va como el ciclo decadente natural que va haciendo, uno haga que se ahorre más energía espiritual y que la potencialidad de los órganos se potencialice más. Y se potencializa, pues no hay vejez, realmente. Y esto es lo que está ahora tratándose en la longevidad. Longevidad como un estado natural del ser, donde el ser puede vivir una vida de 60, 70, 80 años, como una vida de 30 años más o menos, entre 30 y 40 años permanentemente. Entonces, a los 49 años, la energía medianos tiene más relevancia para la concepción y se vuelve menos eficiente, más eficiente la energía sexual. La menstruación desaparece, el cuerpo se vuelve viejo y ya no puede quedar embarazada. En el hombre son ciclos de 8 años. Entonces, lo mismo que sucede en el hombre, pasa lo mismo con los riñones, con todo, pero con ciclos de 8 años. Mire, 8, 16, 24, 32, 42 años, 48 años, 56 años, 64 años. Los dientes y el cabello se han caído, su energía sexual se agota, ya no puede concebir hijos, sus tendones y huesos son flojos, el pelo y la cabeza se vuelve gris, en las sienes su cuerpo es pesado y sus pasos se vuelven indecisos. Ahorita, para terminar, hay una parte muy hermosa y muy simpática, que es el colágeno. Y todo el mundo habla del colágeno. Y ahora que la chica de 50 años consiga un novio de 20 y que el hombre de 60 años consiga una novia de 20. Con eso tiene más colágeno, ¿sí? Porque revitaliza vida. Y eso precisamente dentro de la esencia fundamental psíquica sí tiene relación. Revitaliza energéticamente porque vuelve la jovialidad, ¿sí? Y eso es un sistema que no es la edad de la pareja, es donde yo quiero estar y donde yo quiero estar y permanecer. La sabiduría, la función, el sentido de vida, el sentido de esperanza de mi ser, a dónde quiero llevarlo. Eso entonces hace que esté jovial, que mis ojos parezcan joviales y no voy a tener arrugas, no voy a tener efectos de los mal llamados vejez, que es una decrepitud psicológica. Ya en ese momento, por todas las ciencias de Occidente y parte de estos ejemplos milenarios como la medicina ayurveda, como la medicina tibetana, como la medicina china, se da cuenta uno que los procesos tienen otro código y otra lectura, que es la que queremos precisamente hacer con el proceso de la, el curso que queremos empezar de I Ching. Entonces, pues voy a dejar de proyectar para que ya entremos al proceso de preguntas. Si tienen ustedes preguntas, con todo gusto la, las contestamos. Permítanme un segundito, voy a dejar de proyectar para que tengamos, que si quieren, el que tenga preguntas, con todo gusto. Ustedes, los que estén interesados en el curso de Chin, simplemente por vía de el teléfono 315-336-5000, hacen su pedido de que quieren información sobre el curso de Chin y les mandamos el PDF con toda la información del curso y la forma como se deben inscribir al curso. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, Alberto. Mire, qué conferencia tan hermosa la que recibí y me siento cada día que estoy aprendiendo más contigo. Te hago una pregunta, varias preguntas, Sí, pero sí. en especial una. Yo siempre he pensado que tú hablas ahí de la luz, los alimentos y los estímulos sociales, ¿sí? En un cuadro hablaste de eso y en ese cuadro la hipófisis produce la gonadotrofina. Siempre he Sí, señor. pensado, siempre he pensado que los mismos problemas sociales disminuyen la actividad sexual o la producción de hormonas porque uno está preocupado de comprar el carro, pagar la botella de leche, todas esas preocupaciones que le pone el mundanal ruido encima a uno lo va disminuyendo a uno y haciendo olvidar de las partes sistémicas y emocionales del cuerpo para obtener las partes emocionales y materiales. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, y la pregunta es, si tuviéramos más armonía, perdón, se me ha ido la luz, Sí, señor. si logramos la armonía desde más temprano, ¿no crees que ese ciclo se pueda
prolongar más el ciclo de los 8, los 6 años, de los 14, tanto en el hombre como en la mujer. Sí, claro, claro, permanentemente. O sea, mira, ¿cuál es la definición de estrés? Estrés es un síndrome de desadaptación. Eso es estrés. Perfecto. ¿Cómo se cura el estrés? Con un síndrome de adaptación. El libro de los cambios expresamente dice toda la vida es cambios. ¿Cuál es la finalidad de conocer? Conocer en conciencia el cambio para yo adaptarme a ese cambio y transformar lo que tengo que transformar interiormente, físicamente, emocionalmente, mentalmente, hacer una comprensión de conciencia mayor para un estado de evolución mayor. El estrés debe ser eustrés. O sea, cuando tú te levantas en el día y ¿qué empiezas, Alejandro? Sí. A ver, lo primero, la maravilla de tener un nuevo día, la gratitud de decir gracias porque hay un nuevo día. Y inmediatamente empieza un estrés que empiezan a mandar mis sentimientos, mis proyectos de vida, mis sueños, en que, en mi caso, por ejemplo, tengo ahorita a Luis Jorge, un paciente que le dijeron que ya sus riñones no sirven y que solamente está a punto de diálisis. Y estamos con él haciendo chico los sábados a las 7 de la mañana y estamos rehaciéndole los riñones. Entonces empiezo yo, Dios santo, Dios mío, ayúdame. ¿Cómo vas a hacer con Luis Jorge? Hazme canales, hazme visión, hazme entrada a una conciencia donde yo pueda comprender cómo tratarlo, cómo manejarlo, cómo manejar su sistema físico, emocional, mental. Y luego viene otro paciente, y luego viene otro paciente, y luego viene otro proyecto, y viene, esta mañana era que sea la mejor conferencia, ayúdame a que, entonces empiezas a tener un estrés de ganas de hacer, de ganas de vivir, de ganas de sentir, y te volteas y miras a la pareja y miras esa belleza de ser que está al lado tuyo, la belleza de ser que está en ese momento compartiendo contigo, y de pronto te despierta y con una hermosa sonrisa, con esos ojos tan puros y tan bellos y tan dulces que tiene ese ser, te llenan de fuego, te llenan de vida, y tú sientes que empieza a haber un arco iris de emociones, sentimientos, pensamientos, y te potencializas en todo tu ser. Y luego empiezas a ver, y al frente de mi cama veo todo el oriente, veo árboles y veo el amanecer rosado y veo las cosas azules y empiezo a decir, wow, qué amanecer. Y otro punto de estrés donde me lleno de sensaciones, vete esa cantidad de trabas que estoy viviendo, de marihuanadas que estoy viviendo por estar en éxtasis de conciencia. Y mira cómo empieza un día y eso te revitaliza y entonces tienes ganas que el día no te alcanza, no te cabe porque estás con un enteos, en dentro, teos, Dios, entusiasmo, enteos es entusiasmo, entusiasmo es Dios adentro, imagínate. Entonces todo eso, ¿cómo te va a recibir el corazón? ¿Cómo te va a recibir el hígado? ¿Cómo te va a recibir el... Entonces no es solamente por el estado, sino que ese estado lleva a que el hígado se despierta feliz, el vaso se despierta feliz y se despierta feliz. ¿Qué es una persona feliz? Trabaja bien, actúa bien, siente bien, goza bien. Y estamos. Entonces mira, Alejandro, lo que tú dices es cierto. Sí, señor. Es completamente cierto. Y mira, ya en este momento la medicina occidental está hablando. Neurociencias habla y por eso se habla de la empatía, por eso se habla de la compasión y mindfulness empieza a hablar también de todo eso. Y ya estamos uniéndonos a hace 10.000 años a decir, oiga, ser bueno vale la pena, ser bello vale la pena. Mirar todo con la belleza esencial que hay detrás de todo, vale la pena. Hoy hubo manifestaciones, tienen que manifestarse. Es una parte de esa bipolaridad que hay. Eso hace, si yo lo entiendo, que haya un proceso, que unido a otro proceso van guardando armonía. Armonía a través del conflicto. Difícil para entenderlo nosotros, el Ichi no lo explica. Solamente cuando hay conflicto hay evolución de conciencia. ¿Qué es el conflicto? Cuando yo tengo un problema a resolver. El hecho de que tenga que pensarlo, analizarlo, verlo, sentirlo, contemplarlo, me lleva a que ese conflicto, después de resuelto, tengo mayor capacidad.
en mi ser, como persona, como ser, como profesional. Eso es la vida. Y si la comprendo, se vuelve ¿qué? Un gozo permanente, un éxtasis permanente, estado de Mahamudra, orgasmo con todo lo que hay. No es el orgasmo solamente de la sexualidad, que es hermosísimo, es orgasmo con todo lo que hay. Muchas gracias, Alejandro, con tu pregunta. No sé si te me quedó. permite otra preguntita? Sí, Otra señor. preguntita. Por ejemplo, yo no sé, no te he oído hablar de la música y las frecuencias. La música tiene frecuencias. Eso también nos puede ayudar a encontrar o a generar pasos para ascender a la armonía. La Alejandro, te tengo música. una sorpresa. Ah, Eh, yo te tengo una sorpresa. sí, cuéntame. Yo, el punto del nivel de la música es tan importante. La música es una de las artes que habla Confucio, de las artes de perfeccionamiento del ser. Pero cuando él habla de música, no solamente habla de música en general, sino de un instrumento, que es el guchín, Ujú. instrumento de 7 cuerdas. Cuando yo conocí que por medio del instrumento se conocía esto mismo del I Ching, por medio del instrumento, yo dije, pero ¿cómo un instrumento para conocer toda una cultura china y toda la esencia fundamental de todo lo que hay? Empecé a profundizar en el Guchín y se me volvió una obsesión el Guchín y empecé a buscarlo y dio todas las conciencias de la vida que conseguí una persona que aquí en Colombia, que lo había traído de China, que ha aprendido con maestros chinos. Nos hicimos muy buenos amigos, dictamos conferencias en algunas universidades sobre China, que él es músico de los Andes. Y eh, después con el tiempo, el Guchín, porque eso es pasado de maestro a alumno, yo empecé clases con él, con el Guchín que él tenía, y empecé a tener conocimientos de Guchín hasta que él, el año pasado, se fue con su maestra en Taiwán, su maestro de alto nivel, y la maestra le dijo, le tengo el nuevo Guchín, y se lo dio a él. Entonces me dijo él, te tengo el Guchín para ti. Entonces lo compré hace 4 meses y estoy precisamente entrando en eso. Empecé a entrar y a hacer las prácticas iniciales. Y cuando llegué a un momento en una de las prácticas, Alejandro, empecé y entré en otro plano de conciencia. Me fui, me desconecté y me dio miedo, porque dije, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Y esto qué me está llevando? Y paré el cuchín y dije, necesito todavía tener más confianza en esa forma racional. Yo lo hago mucho con meditación, pero en meditación tienes unos ciclos. Aquí te llevo de una. Entonces volví otra vez, tomando otra vez, estoy más lento con el cuchín. Lo que estás escuchando ahora de música de fondo es Guchin, ¿sí? Entonces imagínate la dimensión donde estoy metido en la música, o sea, la música está ya compenetrada. Sí, la próxima clase se lo va a mostrar para que lo veas, que es un instrumento muy pequeño, hermoso, una cítara de 7 cuerdas, pero eso te digo que es la dimensión de la música. Bueno, gracias, gracias. Gracias a ti, Alejandro, muy amable. Creo que Belencita muestra a ver aquí, llegaron otros. Belén Rocha nos dice, si logramos tener conciencia de esta fusión, materia y espíritu, se podrían reversar enfermedades o vejez enfermiza, decaída, sin aliento. Sí, completamente, Belencita, completamente. Ese es precisamente el paso. Todo lo que estamos viviendo, todo este mundo de caos, de desorden, de lo que estamos viviendo, de reacomodación, de reordenamiento, tiene ese fin, encontrar nuevas oportunidades, formas, sentidos para la humanidad. Y eso hace que entremos en planos de conciencia donde la calidad de vida, el sentido de vida del ser es superior. Ya logramos los seres humanos vivir, sobrevivir. Ya logramos en poder estar en momentos de satisfacción. Y ahora necesitamos entrar a otros planos completamente diferentes. Y esos planos son ese plano del espíritu. Evidentemente vamos a tener energía espiritual, energía que es ilimitada, que es omnipotente, que es omnisciente, ¿sí?
que es la que tenemos en los momentos de éxtasis y en los momentos de orgasmo, inclusive. Esa energía va a entrar en nosotros y va a vitalizar. Pero ¿qué es la enfermedad? Es una disarmonía entre materia y espíritu. Esa es realmente la enfermedad, Belencita. Si logramos traspasar ese proceso, entonces la enfermedad empieza a disminuir y lo que se ha llamado milagros es precisamente cuando el ser entra en esa conciencia espiritual de su ser. Pero para entrar tiene que haber entrado por el código de pasar más allá de la muerte para concebir qué es lo que hay más allá de la muerte. Gracias, Belencita, por tu pregunta. Me cuentas si quedaste satisfecho. Moni Rojas, muchas gracias, Jairo, fascinante. Gracias a ti, Moni, por estar. Elena Escobar Reyes, doctor, buenas noches. ¿Es posible que a algunas personas les afecte la música? ¿En qué consiste que la música genere estados que afectan? Sí, Elena, claro que sí. La música es un estado de nivel de conciencia, ¿sí? Fíjense que la música ancestral o la música ceremonial empieza desde la parte baja y tiene que ver mucho con tambores. Y los tambores son los que más hacen golpeos sobre la tierra y cuando hay ceremonias, esos tambores se sienten en la planta de los pies. Y así van cada uno de los instrumentos de acuerdo a los estados de sensibilidad del ser. Y por eso la música clásica, por eso la música instrumental, por eso la música de cuerda, la música de viento, tiene unos códigos que van siendo más sutiles cada vez más, con sintonías más armónicas. La música empieza a tener una relación con el medio ambiente, con la naturaleza. Entonces, cuando llega el ser y comprende el que sea, o sea, te voy a poner un caso, Elena. Novena Sinfonía de Beethoven. Sabemos que es una sinfonía hecha para el espíritu, para la comunidad espiritual, una sinfonía de esperanza. Pero cada uno de los instrumentos, les aconsejo, miren, es una cosa interesantísima y háganlo. Pongan YouTube un nombre, Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel es un director de orquesta venezolano que ahorita está dirigiendo la Filarmónica de Los Ángeles y el 2026 pasa a la Filarmónica de Nueva York al Lincoln Center. Él dirigió en un tiempo la Ópera de Berlín. Es uno de los grandes, grandes directores, una revelación del mundo. En ese momento él tiene como unos, está entre 40 y 50 años, más hacia los 40 y escuchar un ensayo de él. Entonces ustedes ponen en YouTube Gustavo Dudamel y van a encontrar muchos ensayos que él tiene con las orquestas que va comentando cada instrumento y empieza él a decirle, flauta, es que en ese momento es el pájaro, es el canario que está cantando. El canario está muy feliz porque amaneció. Entonces, haz como si siente como el canario está llegando al momento del amanecer y cómo está cantando. Y tienes que plasmarlo en el sonido de tu flauta. Así empieza a hablar y es histriónico y es fascinante escucharlo. Es un hombre lleno de pasión de vida y un hombre de una maestralidad orquestal y de maestralidad de música impresionante. Entonces ahí es el ejemplo de cómo el hombre mientras que va subiendo va entrando más en consonancia, resonancia, sincronía, armonía con todos los cosas de la naturaleza. Y el hombre cuando baja va perdiendo esos planos y va haciendo ya músicas estridentes que pueden afectar. Entonces va dependiendo de cada ser y de su nivel de evolución también para tener sensibilidad. Hay seres que tienen, sobre todo cuando están lábilmente emocionales, sensibilidad con cualquier música, inclusive, o con determinada música. Entonces, definitivamente, Elenita sí, tiene una influencia grande. Mónica nos dice, eventualmente uno en esta dimensión va a abandonar el plano terrenal material. ¿Es parte del proceso? No, no, Moni, no, no. La idea no es abandonar nada. Hay una parte muy bonita en un libro que se llama se me fue la primera parte, es sobre el espíritu, de Dyer, la anatomía del espíritu, creo que se llama el libro, de Dyer. Me acuerdo una parte de una frase que dice, nosotros debemos
sumar y multiplicar. No debemos restar y dividir. Y viéndolo desde el mundo espiritual es eso. El cuerpo se necesita, la parte material se necesita. Lo que necesita es que juntos trabajen al unísono, que sean manejados. Tú que eres muy avanzada, Moni, en Ayurveda. Recuerda que en Ayurveda tenemos 3 doshas. Está el dosha Vata, que es producido por espacio, algo que ya no tiene que ver con la energía, y aire, que ya tiene que ver con energía. Pita, que tiene que ver con fuego, ¿sí? Y un pedacito de agua. Y Kapha, que tiene que ver con agua y tierra. Y en eso ves que el Vata es delgado, el Pita es mediano, y el Kapha tiene a ser lo que nosotros llamaremos en Occidente obesos. Y cuando hablas de sattvas, rajas y tamas, se dice que tamas es lo más denso, lo más material que hay, y sattvas es lo más espiritual o inmaterial que hay, ¿sí? La idea es llegar a que tú te vuelvas una persona vaporosa, a que tú tengas la capacidad de aparecer, desaparecer, transmutar, teletransportarte, hacer, si has logrado ese estado de sattvas. Y entonces la materia la puedes, ¿qué? Pasar del estado y agua. Si me identifico mucho, se congela. Si lo pongo normal, es líquida. Si la hiervo, es vaporosa. Pero es la misma agua, la misma esencia del agua, mira. Física, líquida o gaseosa. Entonces, eso es lo que es el proceso. Que llegues a ese estadio. Ya cuando es el punto de desencarnar, yo ya dejo mi cuerpo, o si ya está en ese estado, te lo llevas para donde sea. Si no, dejas el cuerpo, pero el cuerpo es perecedero, se acabó, es una parte de nutrición de la tierra, y el espíritu y tu alma sí van en el proceso siguiente, del siguiente paso. Y así seguimos avanzando al Tao, como dices tú, al final. Gracias, Moni, qué pregunta tan hermosa. A todos, muchas gracias porque la pregunta es maravillosa, y invitados, precisamente. Sandrita, qué bueno, vienes por primera vez y vas a hacer preguntas. Fascinante. Si quieres si puedes prender tu video, chévere, si no, solamente hazlo prendiendo tu micrófono. Prende tu micrófono, o sea, listo, ya está prendido ahí. Cuéntanos, Sandrita. Gracias, doctor. No, pues muy interesada en todo en lo que habló su merced. Aprende uno mucho. Bueno, como es mi primera vez, hay muchas cosas que no puedo como digerir, pero quisiera darle las gracias. Gracias por permitirme entrar, y pues espero seguir entrando a estas conferencias tan educativas, y aprende uno muchísimas cosas. Pues solo quería eso, como darle las gracias por permitirme entrar, doctor. Con todo gusto, Sandrita, con todo gusto. Un abrazo para ti y para Leonor, precisamente. Cada día, lunes, martes, va a llegar vía email la invitación contando con la conferencia. Esto está abierto al público. Las personas que se quieran invitar les mandan el link para que se inscriban en el formulario. Ese es un formulario en Excel que simplemente en el momento que se va a hacer el correo se coge la columna de los correos toda unida y se lleva al email. Entonces, por eso es importante que se estén inscritos. Una vez inscritos, no tienen que volver a hacerlo porque ya quedó en la base de datos y se les va a mandar la información semanalmente, y por lo mismo se les manda también pues otras cosas que ustedes soliciten o lo que queramos informar. Vamos a mandar precisamente mañana el informe para todos del curso de I Ching, precisamente, que vamos a empezar la próxima semana, para que si ustedes o alguna persona que vean que esté interesado, pues están los cupos todavía, cupos disponibles para el curso. Entonces, les agradezco mucho por esta convocatoria, por estar con nosotros, por todo lo que cada uno aporta también en ese proceso.
y nos vemos entonces dentro de 8 días con un nuevo tema. Una feliz noche para todos y que estén muy bien. Gracias, Alberto. Muy buenas noches para todos y para ti en especial. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a todos. Muy amables. Felicidades. Muchas gracias, doctor. Buena noche. Una feliz noche para todos.